La idea de mi presentación está relacionada con la segunda etapa del trabajo en relación a las víctimas del delito de trata, en el sentido de que no solo con la atención en el momento de rescate, nosotros sabemos que hemos cumplido con nuestra tarea, porque sabemos que estas personas han sido engañadas, abusadas, violadas en algunos casos, y no solo con restituirlas a su lugar de origen, sabemos que hemos cumplido con el trabajo de acompañamiento, asistencia que debe llevar adelante la oficina. En un primer momento, los elementos básicos, como decía la licenciada, tienen que ver con el restablecimiento de la seguridad. En este sentido, el relato de la víctima también a nosotros nos orienta en relación a si es necesaria o no una medida relacionada con la seguridad de la persona, la seguridad física, si hay amenazas, si hay algún peligro inminente en relación a que los tratantes las ubiquen, también esta sensación de inseguridad y de temor que sienta la persona. En estos casos, la Secretaría cuenta con un refugio de contención para víctimas del delito de trata, en donde la alternativa pertinente en estos casos tiene que ver con alojar a las personas en el refugio. Por otro lado, también la idea es que las personas recuperen el dominio de su propio destino, ¿sí? Han estado sometidas, han estado cosificadas en una situación de dependencia, sometimiento, y que también sepan que todo lo que se va haciendo y en todo lo que se va trabajando, ellos tienen la palabra, en este sentido de que no vamos guiándolas o llevándolas o haciendo que hagan lo que nosotros queremos que hagan, porque si no también volvemos a ponernos en el lugar de poner a la persona no en el lugar de sujeto, sino también en el lugar de objeto que debe ser llevado, traído, ¿no? Como para poder también trabajar en este punto desde el lugar de la subjetividad de cada uno. Y el restablecimiento de los lazos familiares, sociales, esto de el retorno a su lugar de origen implica el reencuentro con su familia, con sus amigos, con las redes con las que contaba previo al proceso de trata. Desde la experiencia vemos que por ahí el trabajo no es tan sencillo, en el sentido de que por lo general las personas a las que asistimos se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. No es que trabajamos con cualquier tipo de víctima, sino con víctimas que han sido especialmente, como decía la licenciada, violentadas en sus derechos y están en el momento de ser rescatadas ya en una situación de extrema vulnerabilidad e incluso en algunos casos han contraído enfermedades de transmisión sexual. Lamentablemente también hemos tenido víctimas que vuelven con embarazos producto de la explotación sexual, también adicciones inducidas, ¿no? Personas que han desarrollado conductas de consumo, también inducidas por los tratantes precisamente para que sostenga la situación de explotación, incluso hasta 24 horas por día. Entonces vemos que no es cualquier víctima, ¿no? Entonces el trabajo por un lado, y en un primer momento, como yo decía, tenía que ver con medidas de protección, ¿no? La acción restitutiva tiene que ver con esto y con tratar de trabajar en la recuperación de la persona como un sujeto pleno de derechos. Sabemos que los derechos son inalienables, ¿no? Esto que planteábamos de nadie puede disponer de mis derechos, son propios de cada sujeto, no son alienables ni por el Estado, ni por el mercado. Las personas, desde su indisponibilidad activa, no pueden renunciar a sus derechos. Yo no puedo vender mi libertad, no puedo vender mi derecho al sufragio. Y por otro lado también, desde la indisponibilidad pasiva, tampoco ninguna mayoría, ninguna persona, ni siquiera el Estado puede privarme de mis derechos. Esto es algo que se dice, digamos, normalmente y en lo que todos estamos de acuerdo. Pero vemos que existen situaciones de violación de derechos humanos, esta es una de ellas, y en donde realmente trabajar en la restitución, porque también nos cuesta ver cómo llamamos, ¿no?, esta etapa, ¿no? Si realmente estamos trabajando en restitución de derechos cuando decimos que son inalienables, ¿no? ¿Cómo podemos restituir, devolver, trabajar desde el lugar de yo te devuelvo tu derecho, cuando es propio de cada ser humano, ¿no? Pero vemos que por lo menos esta manera de nombrar el trabajo también está relacionada con el poder diferenciar entre lo que es un abordaje integral
¿sí? Desde la perspectiva de los derechos humanos, trabajando la asistencia integral, y otros enfoques que por ahí tratan más en forma individual, o sea, elaborando, trabajando a partir de las características de personalidad, o por ahí desde el punto de vista de la seguridad solamente, de devolverle a la persona o parar la situación de explotación, restituirla. O sea, el tema es poder ver que si decimos trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos, trabajamos para que la persona acceda a todos sus derechos, ¿sí? Luego de que ha sido víctima de trata. Asimismo también decíamos que en un primer momento lo que hacemos es tratar de que la persona recupere aquello que ha sido violentado a partir de la situación de trata. Será volver a su casa, recuperar su trabajo, recuperar sus bienes también, todo el trabajo que tiene que ver con lo posterior. Y nos encontramos nuevamente con algo que también dificulta nuestra tarea diaria y tiene que ver con que muchas veces y en muchos casos la vulneración de derechos es previa al proceso de trata. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima vive esta situación como una continuidad o profundización de problemáticas psicosociales que venía sufriendo mucho antes de ser víctima, ¿no? Esto que en algunos casos nos encontramos que ni siquiera han accedido al mínimo acceso a derecho, a este contenido mínimo, esencial, que aspira a tener un derecho como reconocimiento a nivel universal, esto que, bueno, por lo menos tiene estudios primarios, por lo menos tiene identidad. Hay personas que ni siquiera tenían documentos, pero no porque se los quitaron los tratantes, sino porque nunca habían tenido documentos. O sea, vemos cómo tenemos que empezar a trabajar en cuestiones que vienen siendo crónicas desde hace mucho tiempo y que obviamente la estrategia no va a ser simplemente la de dejarla en su casa, ¿no? Que debemos sostener la intervención y trabajar para poder ir superando lentamente esto de poder contextualizar en qué casos estamos trabajando, ¿no? Porque por ahí, visto desde afuera, uno dice, bueno, pero la persona sigue en situación de vulnerabilidad, pero por supuesto, porque esto no fue solo vinculado al proceso de trata, esto tiene toda una historia, ¿no? Una de las chicas me decía, bueno, yo nunca fui a la escuela, no sé leer ni escribir, mi papá me echó de mi casa, mi mamá no me quiere de vuelta, ¿no? Esto pasó antes, no pasó a partir de que fue víctima de trata. Otra de las chicas también se crió en un hogar de niños, tuvo embarazos adolescentes, tampoco terminó sus estudios, ¿no? Entonces vemos cómo realmente se han profundizado todas estas problemáticas al haber sido víctima de trata. Y por otro lado también la ausencia de la mirada, ¿no? En estas historias de vida, la ausencia de la mirada del otro, del Estado, de la escuela, de los vecinos, de los amigos. Nos empezamos a preguntar a dónde estaban, ¿no? Cuando pasó todo esto. Porque incluso es como que se van superponiendo situaciones de vulneración de derechos y como que una es mucho más violatoria que la otra, ¿no? Bueno, sí hubo abandono, terminó en una institución, terminó siendo víctima de trata, como que todo se va sucediendo y se va agudizando. El haber sido violada, humillada, sometida, es como que confirma su posición en el mundo, ¿no? ¿Quién soy? Y bueno, me decía también una de estas chicas, y quizás solo sirvo para puta, ¿no? Otra también me refirió que ella, no sé, me habían pasado días de haber sido rescatada y dijo directamente y abiertamente, bueno, posiblemente vuelva al sur, ¿no? Lugar donde había sido explotada. Entonces uno se pregunta, este lugar de víctima, como que de destinataria natural de la acción delincuencial, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ser víctima de este delito si ya vulneraron todos mis derechos, ¿no? Esto es algo que sigue confirmando mi posición de víctima, ¿no? De sujeto pasivo, de sujeto que no puede defenderse, porque tampoco sabe cómo, acceder a estos derechos, ¿no? Esto que hablaba la licenciada de la accesibilidad. Bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Y al mismo tiempo también la culpa, ¿no? De haber sido víctima, pero ¿por qué? ¿No? E incluso hasta en el proceso de rescate, este cuestionamiento de que cómo pudiste haber respondido a este aviso, cómo no te diste cuenta, ¿no? Esta culpa de no haber podido prevenir riesgos prevenibles, ¿no?
¿Cómo no te diste cuenta? ¿No? Ella quería, ella quiso, ella fue voluntariamente. A esta culpa también se le suma la culpa de tener que haber participado en cuestiones insospechadas en su vida. Chicas que han sido sometidas a explotación sexual, que en su momento, y ante obviamente la amenaza, la coacción del explotador, también sienten que son parte de este proceso, ¿no? Esto de que hablaban también ayer, de identificarse como el soldado, ¿no?, con el explotador y someterse desde la contracara de, bueno, también yo participo de esta situación y también siento mi ansia de violencia, de si podría hacer algo lo haría, pero no puedo hacerlo, me someto. Entonces se yuxtaponen por ahí estos sentimientos de, bueno, ya está, esto tiene que pasar, y bueno, en algún punto hasta poder sentirse cómplice de lo que está pasando. Esto también le trae al recuerdo de este evento todo el poder del trauma, ¿no? De poder ahí no querer ni siquiera hablar de lo que pasó. También no es tan fácil que relaten las situaciones que han vivido, precisamente también por la culpa, por la vergüenza, por sentir que en algún punto se han dejado explotar. La asistencia tendrá que ver con esto también, con que la víctima entienda que la explotación ha sido un momento en su vida y que no la define como sujeto. Bueno, es fácil decirlo, pero es difícil trabajarlo, ¿no? Esto de trabajar su posición de víctima como para que pueda empezar a trabajar de manera activa en su proyecto de vida autónomo, en alternativas de vida y de construcción de un proyecto de vida realmente viable. Es esto que hablábamos del contexto en la realidad, también relacionado con sus posibilidades psicológicas, sociales, económicas, sus habilidades también, su actual nivel educativo, su formación, ¿no? Considerar todos estos aspectos a la hora también de diseñar estrategias de intervención y por supuesto también el contexto al que retorna la víctima, cuáles son los servicios, los programas con los que se cuenta. No es lo mismo restituir una víctima a Salta, digamos, traerla que sea una víctima que vive en Capital, una víctima que vive en Orán, en Tartagal, en Apolinario Saravia. No será la misma estrategia y quizás no tendremos los mismos resultados. Pero también es importante que seamos conscientes de que el acceso efectivo a los derechos también está relacionado con el poder pensar que existe esto que también se dijo muchas veces, de esta brecha, creo que decía la licenciada, entre lo que es la realidad, ¿no?, lo que nos marca la norma y lo que es la realidad. La realidad no siempre se condice con la norma y que todos somos iguales también es algo que nos cuestionamos cuando trabajamos en estos casos. Siempre que sabemos que depende también del lugar en el cual nacimos, cuál es nuestro género, la edad de la persona, ¿no? Todo esto también determina nuestra supuesta igualdad con el otro y esto también limita el acceso efectivo a los derechos. Lo último que yo querría por ahí marcar en relación a la asistencia es que asistimos a personas no porque somos buenos, porque es nuestro trabajo, porque es nuestra vocación, sino porque son sujetos de derechos, ¿no? Esto de que no son ni beneficiarios ni favorecidos por programas, planes, por la oficina de rescate, sino que son personas que tienen derecho a acceder a sus derechos y que el Estado está obligado a garantizarlos. Simplemente aquello que se pretende por derecho no se satisface nunca por caridad. Nada más. Muchas gracias. Bien, disponemos de un poco más de 5 minutos para preguntas, así que queda abierta la posibilidad. Bueno, y ella decía algo que me parece fundamental a seguir trabajando nosotros, que es la diferencia entre las necesidades de las ciudadanas o de los ciudadanos, en otros casos, con lo que es la demanda, donde nosotros no podemos tampoco escabullirle el cuerpo, ¿sí? O sea, por eso avalo lo que estaban planteando de la asistencia integral. Y lo otro que también me quedé pensando es porque en las primeras jornadas de derechos humanos en Tucumán, la psicóloga del juicio
que se hizo por el caso de Marita Verón, se acercó y contó muy delicadamente que las chicas que habían sido testimoniantes en el juicio por Marita Verón, le decían: vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder. Y la psicóloga, obviamente, lo hubiera hecho yo, trataba de estimularla para llegar al final. Cuando salió el fallo, que fue ese fallo que partió la historia, porque realmente nos partió la cabeza a todo el país, fue un momento que separó el país. Yo no sé si ustedes lo recuerdan o lo registran desde el punto de vista de la justicia, o sea, el repudio mayor a la justicia tucumana, a ese tribunal. Las chicas le dijeron: ¿vieron que perdimos? Las psicólogas, digamos, quedaron... Bueno, es una lucha que continúa, ¿sí? Pero quería destacar eso, que nosotros tenemos cada vez más que pensar qué necesitan, más que pensar en la construcción que nosotros hemos tenido desde el punto de vista de los modelos teóricos, bueno, y aprender. Sí, para relacionarlo con lo que no escuchó, me parece fundamental lo que dicen las compañeras. En salud pública muchas veces hemos trabajado con esto de los factores de riesgo. Los factores de riesgo que originan estas situaciones son ya violación de derechos. Creo que ahí hay que poner la mirada, porque por eso decimos, es la falta de accesibilidad y equidad a la escuela, a la atención de salud y también a la atención psicológica en su comunidad, en su escuela, desde una mirada diferente. Porque lo que uno ve muchas veces, cuando se pelea mucho que nombren una psicóloga en un lugar lejano o en un hospital, en un servicio que hace falta, es que el resto de los trabajadores de la salud de su lugar reclaman: ¿para qué queremos esta psicóloga que no se relaciona con nadie, que está encerrada en un consultorio? Que no, es decir, es la accesibilidad en ese lugar lo que me parece fundamental, porque es lo que previene, ¿no?, en relación a esto. Y que en este país, parece mentira, yo he trabajado en Iruya 18 años, pero en Córdoba, en todo el interior de la provincia de Córdoba, no hay acceso a atención psicológica pública. Los dispensarios tienen psicólogas donde la gente tiene que pagar, porque si no, no tienen atención psicológica. Entonces, creo que es este problema, el de la accesibilidad o la equidad en el primer nivel, que a su vez necesita una atención diferente, la que trabajaría desde la mirada más amplia en lo que las compañeras trabajan ya en última instancia. Buenos días, mi nombre es Silvia Aguirre, yo pertenezco al Poder Judicial, justamente estoy en la circunscripción Orán. La circunscripción Orán se caracteriza justamente por ser una zona limítrofe, fronteriza. Las chicas me visitan continuamente porque tenemos cámaras GESEL donde se llevan a cabo las testimoniales de las víctimas de trata. Cuando escuchaba a la licenciada decir de la vulnerabilidad de los derechos, desde los principales, desde la educación, la accesibilidad a los servicios de salud, no hay en realidad un trabajo que todavía se haya sentado en redes. Yo me he formado acá en Salta Capital, he trabajado gracias a Dios, en todo lo que es el ejecutivo, y cuando me llegué ahora me topé con que no tenía un trabajo intersectorial. Al trabajar en el Poder Judicial, yo soy justicia ordinaria, no intervengo en los casos de trata, pero sí intervengo en todo el resto, donde ya están vulnerados los derechos de las víctimas. Muchas veces estas víctimas ya han pasado, como decía la licenciada Fuentes, por toda una situación de enajenación de sus derechos, porque son inclusive hasta los propios padres quienes entregan a sus hijas por una satisfacción económica. Ante esas circunstancias, o también que las alejan, porque no tienen otra viabilidad de poder subsistir, o inclusive con familias numerosas y amplias. Entonces, ante esas circunstancias son totalmente vulnerados. Todos los derechos
Y esta accesibilidad de la que hablaba la licenciada en cuanto a salud, el distrito es grande y tenemos todo, no solamente una inaccesibilidad por una cuestión de que no hay recursos humanos, sino también por una cuestión geográfica. Y todos, a pesar de que se intenta descentralizar la atención en todas las áreas, se sigue insistiendo el tema de la accesibilidad. Gracias. Bueno, buen día. Para seguir con mi rutina, sigo participando. A mí me pareció sumamente interesante y retomo porque yo había escrito algo que acaba de decir esta colega o abogada, supongo que es, respecto, digamos, que hay algunos factores, me parece, de suma importancia, no porque ustedes no los traten, sino porque, digamos, que es el medio sociocultural económico de las personas. O sea, en estas estadísticas que se realizan de cuánto se recuperan, etcétera, etcétera, digamos que me parece extraordinaria la labor que se hace, pero digamos que una de las cosas que yo consigné mientras escuchaba era que muchas veces por las dificultades económicas y las familias numerosas, que en general son de bajos recursos, son como estimuladas a que esto pase como una forma más de ingresarlas o de una posibilidad de que, así como se dan en adopción o pasan otras cosas, también, digamos, se los combina de alguna forma a la prostitución, llamémoslo como su nombre lo es, ¿no? Y eso por un lado, lo que tiene que ver con él, porque no sé, digamos, si en las estadísticas figuran los medios sociales y se habló de los niveles educativos, pero no de los niveles sociales. Y por otro lado, digamos, yo soy de Buenos Aires, los diarios siguen publicitando avisos para, digamos, buscaron la vuelta, tienen otro nombre, pero se siguen promoviendo. Y esto que se nombró, y que se nombró ayer en una mesa del síndrome de Estocolmo, es así. Después de trabajar en esto, a veces se identifican, digamos, con los mismos agresores, ¿no? Y lo último que quiero decir es que este tema de internet sí es muy, muy jorobado, sobre todo con púberes, adolescentes o adultos jóvenes. Y me parece que a veces falta un poco más de comunicación general respecto de los riesgos en los que se encuentra la población frente a estos engaños, porque es muy, muy frecuente que se da este tipo de situación. Sí, nosotros tenemos una parte dentro de la Secretaría que es de capacitación y formación, y de todos los colegios, de todos los centros de salud, de todos los organismos nos están permanentemente pidiendo capacitación, sobre todo los adolescentes, sobre el tema de trata de personas. Hace poco hemos tenido una reunión, cerca de 100, 150 chicos del quinto año de los secundarios, de 3 secundarios, en donde estaban bastante interesados y bastante informados sobre unos procedimientos que se realizaron hace poco en Salta. Entonces en base a eso preguntan y preguntan. Lo que pasa también es que muchas veces se sienten como que son intocables, ¿no? De que ellos son más vivos y no les va a pasar nada, que ellos se van a dar cuenta. Entonces es fundamental el diálogo y sobre todo de los familiares, que son los más cercanos, para con esos chicos. Con respecto a las situaciones económicas, sí, nosotros tenemos muchísimas chicas que hemos rescatado donde su situación económica es de extrema vulnerabilidad. Entonces aceptan cualquier trabajo, incluso más en los ofrecimientos de trabajo que se hacen, les dicen directamente que van a ir a trabajar en una de prostitutas, en una whiskería en el sur, directamente. Y le dicen, ustedes pueden llevar a sus chicos porque muchas tienen familia. Pero el problema se presenta en que les dicen, sí, van a ganar 15.000, 20.000 pesos, van a tener hotel, van a tener auto, casa, etcétera, 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 niñera para sus hijos.
el problema se presenta cuando llegan a ese lugar, a ellas las encierran en un prostíbulo y les quitan los chicos, se los llevan, los atienden unas niñeras, que por supuesto a ellas le van descontando todo, la niñera, la comida, la ropa, o sea que de los supuestos 15.000 pesos que pueden llegar a ganar, no les alcanza ni para pagarse el pasaje de vuelta. ¿Sí? Sí. Tenemos 2 minutitos, sí. No importa. Dale. En este reconocimiento de lo que implica el cambio de la mirada que planteábamos, quiero hacer un reconocimiento a la Secretaría de Derechos Humanos de esta provincia, porque habrá recatado 230, no sé cuántas víctimas, pero en esto de que hay que cambiar la mirada, la misma Secretaría financia una atención de 1.000 niños en la zona de Santa Victoria, Iruya y Nazareno, a través de las becas de mamás cuidadoras o educadoras infantiles, que hacen un trabajo con la familia, con los niños, en los lugares más alejados de la provincia, ¿no? Es este cambio de mirada, porque cuando yo decía los factores de riesgo, nosotros siempre hablamos de factor de riesgo, falta de trabajo, madre sola, esa es la violación de derechos que origina las otras. Entonces me parece fundamental el reconocimiento a ese trabajo preventivo, de abordaje en cada lugar, que no se ve muchas veces, porque lo que se ve es lo crónico, entonces me parece muy importante el reconocimiento a eso. No conozco a nadie de la Secretaría, por eso aprovecho para hacerlo, porque trabajo de... Muchísimas gracias. Bien, damos por concluida esta mesa.